está preparando esto. Eso significa que vamos a grabar al menos la parte esta y después ya podemos cortar. Y... Bien, el título tenía que ver con la paz interior como parte importante, ¿no? Como en un iceberg, lo que está debajo de lo que se ve fuera. Es decir, que lo que se ve fuera en el mundo, y esta es la hipótesis, la teoría que voy a lanzar, es lo que, de alguna manera, el reflejo de lo que está dentro de las personas. Por eso vamos a intentar hablar de la paz interior, pero también unirlo a lo que es la paz social. Y es verdad que vemos lo de fuera. De hecho, llevamos unos siglos materialistas en que parece que lo importante es el dinero y estas cosas, ¿no? El otro día veía una viñeta donde una persona que empieza de niño aprendiendo a jugar y luego ya va creciendo y va desarrollándose con los estudios, después va cazando el dinero donde está, mientras va envejeciendo en esta carrera persiguiendo poder, el dinero, y llega a un precipicio donde pone final y se queda sorprendido de pensar qué he hecho en esa carrera que es la vida, ¿no? Porque efectivamente hay gente que, pues que está con frenesí buscando tener cosas, pero no sabe quién es. Está buscando adquirir prestigio, poder o lo que queramos, cada uno tiene sus cosas, pero al final de la vida no... Incluso cuando no saben qué hacer, se van como deprimidos porque lo que sería alegría, que de ahí viene la palabra jubilación, de júbilo, se convierte en un decir, ¿y ahora qué? Entonces es mejor que nos planteemos cada uno en este momento, ¿ahora qué? Lo importante, y esta es la tesis que voy a proponer para que comentemos o reflexionemos, lo importante, la tarea más importante que tenemos no son las cosas de fuera, sino de dentro, la interioridad. Y lo de fuera, claro que nos influye. Y esto es lo que voy a tratar un poquito, porque tampoco dará tiempo mucho más en este rato, ¿no? De hablar como el contexto que tenemos fuera, la pandemia, la guerra de Ucrania, la huelga de transportistas, la dificultad para pues llegar a final de mes, en algún caso, si hay un problema de inflación, de que las cosas, los precios suben. El contexto, el miedo de una guerra mundial, el miedo, todas estas cosas, ¿no? Pueden dominarnos, pueden dominar nuestro modo de ser. Entonces, lo que proponemos aquí, lo que voy a proponer es que lo que tiene que dominar es la interioridad, una educación de la interioridad. En resumen, lo que podríamos decir, lo que intentaré explicar, es cómo una comprensión profunda de las cosas nos hace ver que todo es para bien, por tanto, no tener miedo. Con una aceptación, la comprensión nos lleva a una aceptación. La aceptación sería como, si todo es para bien, ya no me resigno a las cosas pensando que son cosas negativas, todo no se convierte en negativo lo que hay en la vida. Pues si todo es para bien, mi aceptación supone una apertura a lo que venga, dejar que todo que fluya, la vida tiene que fluir. ¿Por qué? Porque esa acción mía va protegida en que desde arriba, aunque nosotros seamos un poco sinvergüenzas, decía un mito de los antiguos que el dios Plutón estaba dentro de la Tierra y cuando Dionisio, que la forma romana es Baco, es decir, los dioses caóticos organizaban una especie de pelea en el mundo, organizaban un caos. Cuando el caos era muy grande, salía Plutón de debajo de la Tierra y pegaba un bote para que todas esas fuerzas de Neptuno, Dionisio, que es Baco y toda esta gente, digamos, caótica, pues se volviera a poner un poco de orden, ¿no?
yo pienso que desde arriba se pone un límite al mal en el mundo, pero como decía uno en una especie de protesta ante la divinidad, el universo, como quieras llamarle, decía, ¿no puedes hacer algo? Al ver, pues como vemos ahora en la tele, el llorar a un niño o al ver una persona que está sufriendo injustamente, ¿no? Y no puedes hacer algo al ver una niña que está muriendo de hambre, que está sufriendo famélica o que está enferma o que se ataca a un hospital o lo que sea. Y en sus sueños sintió a Dios que le decía, ya he hecho algo, te he creado a ti. Es decir, que esta paz interior de la que vamos a hablar no puede ser un nirvana en que nosotros, el nirvana no es así, pero la expresión simplista de una especie de fantasía donde nosotros nos escondemos y anda yo caliente y ríase la gente. No, no. Desde las primeras explicaciones, por ejemplo, Platón, cuando en la caverna el que se libera de esta estructura que hemos dicho hace unos minutos puede salir fuera y ver la luz del sol, a contemplar el bien, no se queda durmiendo en la iluminación, sino vuelve a la caverna, vuelve a los que están atados, a los que están viendo sombras, viendo estas cosas que son las que se ven, pero que son las menos consistentes, las menos significativas de la vida, y despertándolos, aunque le maten, porque a veces, como pasó con Sócrates, y ahí Platón hace una especie de guiño a su maestro Sócrates en esta explicación, aunque sufra, se ve en la obligación de despertar a los demás, de ayudarles a despertar. Bien, por tanto, esa acción en que todo mejore viene de un mundo interior lleno de paz, de aceptación, de comprensión, hemos dicho. Y en la parte final, cuando hablemos de estas acciones en el mundo, pues podemos plantearnos los problemas difíciles de resolver ante el mal y las cosas que no van, ¿no? Porque me parece que nadie tiene la solución, pero que sí que la principal manera de resolverlo es ese recorrido que he anunciado y que voy a intentar comentar en la primera parte de lo que sería pues el contexto que nos influye, ¿no? Pongamos que una persona está en un laberinto. Esta persona no puede salir de allí. Esta persona está como atada. No tiene salida fácil porque le supone un problema salir de allí. Si esa persona consigue coger un helicóptero y subir, ya verá aquellos problemas desde arriba. Ya no lo ve como un problema, sino como un proceso que se ha solucionado. De alguna manera podemos decir que no hay problemas, lo que hay son procesos en la vida. Y esos procesos tienen un principio y un final. De manera que cuando subimos el nivel de conciencia o de comprensión o de contexto mental más amplio, cuando abrimos los ojos, por así decir, ya no estamos como el burro detrás de la zanahoria y con las orejeras que solo le dejan ver un contexto como por un canuto, para que no nos distraigamos en ese estado de bienestar y todas estas cosas, sino que tenemos un contexto que se abre completamente. Entonces somos capaces de abrir los ojos, somos capaces de contemplar nuevos procesos que antes no veíamos, pero que ahora se nos ofrecen, y aquellos otros que antes nos hacían sufrir ya no son problemas porque esos procesos han terminado. A mí me gusta recordar una historieta. A partir de ahí podemos dar revueltas, ¿no? Era un aprendiz de monje que fue a un monasterio y al cabo de un tiempo de que le hicieron coser un tapiz, dijo, ya estoy harto, no puedo más, esto no tiene ninguna consistencia, no es absurdo que esté aquí con este hilo dorado y me voy. Pero el maestro de novicios le dijo, mira, te voy a enseñar cómo es la cosa que estabas haciendo. Y le llevó al otro lado de la estructura, del andamio donde estaba haciendo el tapiz. Él, claro, él estaba en medio de zurcidos, de cosidos, del patrón que se estaba cosiendo, pero al ver por donde hay que ver las cosas, se quedó impresionado, porque vio
Era una imagen religiosa del nacimiento de Jesús, con los Reyes Magos, con los pastores, con la Sagrada Familia, y él estuvo viendo cosiendo la parte más delicada del tapiz, dentro de la aureola, la corona del niño Jesús. Y entendió que formamos parte de un tapiz, de una historia, de una creación, formamos parte de algo grande que nunca vemos por entero. Es decir, que no acabamos de contemplar lo que estamos haciendo en el tapiz de la historia. No acabamos de contemplar el proyecto que se está tejiendo, solo vemos una pequeña parte, que salen a unas personas que en ese momento parecen más importantes, según las épocas pueden ser influencers o filósofos o pues gobernantes políticos, pero esto no es la realidad. El tapiz de lo que no se ve pertenece socialmente a esa misma estructura que estábamos viendo en el mundo interior nuestro. Por tanto, para llegar a esa utopía de la paz social, de la concordia, hemos de empezar por una aceptación basada en la comprensión, como hemos dicho. A ese valor de lo que no se ve, que intuimos que formamos parte de algo más grande de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Intuimos que no está la cosa solo en lo que vemos, sino que hay algo más. Intuimos que no hay mal que por bien no venga. E incluso que ese contexto nos está haciendo daño porque nos está comiendo el coco. Y si bien era nuestra sociedad un troglodita o alguien de otra sociedad, como un sudafricano o cualquier sociedad menos, digamos, consumista, al vernos, se reiría de nuestras crisis sociales y económicas. Y nos haría ver que es el contexto de donde estamos, sobre todo la envidia, el llamado estado del bienestar, que nos influye. Y depende todo de la actitud que tomemos ante esta sociedad en la que estamos haciendo y que queremos como ayudar a que sea mejor. Y que en la vida podemos conseguir tener más, pero muchas veces olvidando el ser más y el ser mejores. En eso consiste la esencia de la persona. Una paz, una felicidad que se construye ayudando a la felicidad de los demás. Bien, esta sería una presentación de qué hacer cuando algo no nos gusta, cómo profundizar en lo que no se ve. Un segundo punto, yo trataría 3 puntos. El segundo sería cómo trabajar una actitud de paz y el tercero, cómo vivir una espiritualidad de paz. Una actitud bueno, el cuarto será más abierto, es preguntarnos cómo llevar esta paz a la sociedad. El segundo, por tanto, sería cómo trabajar una actitud de paz. ¿Cuándo será este cambio en que uno puede encontrar la paz, que es algo que nadie tiene por entero, que está siempre en construcción? Pero ¿cuándo se da este cambio para abrirnos a nuestra interioridad? Normalmente, yo diría como la película aquella de Miguel Ángel, que se llama algo así como La agonía y el éxtasis. Normalmente, cuando estamos en agonía, sufriendo, y ya saturados de sufrimiento, o cuando estamos en un momento de éxtasis, de maravilla, de amor, entonces hay este cambio. Este cambio en el que podemos dedicarnos a trabajar nuestra interioridad, como dicen algunos, cuando uno se dedica a trabajar su campo, ya no piensa en hacer mal a nadie, ¿no? Es decir, que uno no envidia a nadie si está de verdad ocupado en lo que es nuestra misión en la vida. Y sobre todo entender que la vida es necesaria en esa evolución a la interioridad, a la trascendencia, como decía San Agustín, entra dentro de ti y descubrirás la verdad y trasciéndete a ti mismo para descubrir esta verdad. Es decir, forma parte de algo grande, de algo inmenso, de algo bonito. Así podemos estar ocupados en la vida sin estar preocupados. Así podemos abrirnos a una educación
una evolución que no es económica o social, sino una evolución en una educación, una evolución en el amor, en el sentido pleno de la palabra. Es decir, que la comprensión que propongo es una comprensión que nos hace sufrir menos, porque desde el punto de vista del alma ya no sufrimos y entendemos que todo tiene un sentido, que el mal, todo lo que haya desde arriba y con nuestra colaboración, hay una especie de reconducción de que todo sirve para el bien. Y si hay una comprensión, entonces, de alguna manera podemos decir que podemos subir a un nivel de conciencia más alto. Hoy día se habla mucho de las soft skills, de las habilidades blandas o sociales que componen una parte fundamental del trabajo que hasta ahora no se entendía. Se habla mucho también de la inteligencia emocional y se habla mucho de esta luz que es la luz, pues una luz que es de alguna manera una intuición, un despertar de la conciencia, un abrir los ojos, aprender a ver, abrir nuestro contexto, estas orejeras que nos hace abrir a un panorama mucho más rico, ¿no? Eso viene no tanto por la razón, sino viene por la intuición, por nuestra interioridad. Trascendemos a, llamémosle, dimensiones superiores, superando la limitación de la razón. Ya no hay dualidad, ya no hay visión egoica. Decía María Zambrano, una malagueña universal, que la modernidad ha perdido el alma con el psiquismo. El pienso luego existo abrió un cauce a progreso, pero se perdió en la modernidad, ya con el racionalismo que venía de antes, se perdió una perspectiva completa de la persona que es el amor, la libertad, la memoria, la autoconciencia, es decir, que el alma. Decía esta mujer que la modernidad ha perdido el alma y que ya no hay la verdad, porque la verdad tiene que ser transformativa, hacernos mejores. Cuando la verdad es solamente descriptiva, como sería el diálogo, las confesiones de Rousseau o cualquiera de estas obras son descriptivas. Hay proyectos sociales, sí, pero no hay un mejoramiento de la propia alma. Por eso ella proponía como modelo también social para el mundo y para Europa las confesiones de San Agustín, porque nos habla de un desnudarse interiormente en una perspectiva de conversión interior con una verdad transformativa, es decir, una interioridad que nos hace entender que formamos parte de algo más grande, independientemente de los aspectos cristianos. Esto lo ha recogido Heidegger, Hannah Arendt, lo han recogido muchas personas que nos hablan un poco de estas perspectivas que estamos hablando, ¿no? Es decir, que nos hace entender que podemos vivir una vida más plena sin propósito egoico, sin querer poseer a los demás, sino con un propósito espiritual que enriquece nuestra vida hacia una dirección que vamos descubriendo y un trabajo interior que necesita una información distinta a la que dan muchas noticias de la televisión. Una información que es más interior, que nos hace superar nuestra limitación mental. Una, información que Fulgen nos podría hablar muy bien de esto, en la que no puede imperar el deseo. Ya el deseo estaría aquietado y el Tao decía que el deseo perturba la mente y esta perturba el espíritu. Un deseo aquietado a esas fuerzas interiores, a esa interioridad, a esa intimidad que nos haría superar las creencias limitantes, tanto las llamémoslas cosificantes positivas de tienes que ganar el mundo, a realizarte a ti mismo, como las negativas de tú no sirves para esto, eres un negado, no vas a conseguir nada en la vida, no vas a sacar adelante esta cosa que tienes entre manos, ¿no? Intentar ver la chispa divina, no solo somos polvo de estrellas, tenemos una chispa divina que nos da una grandeza inmensa y que nos da un paradigma mucho más espiritual, mucho más rico, mucho más potente, ¿no? Bien, este sería
como digo, el segundo punto de cómo trabajar una actitud de paz con esta interioridad. Y pasaríamos al tercer punto. Tercer punto de cómo trabajar una interioridad de una espiritualidad de paz. Ante la ciencia moderna, que nos ha hablado de cómo funcionan las cosas, la descripción, sobre todo la medición, que es lo que identifica la ciencia moderna, nos planteamos, esto que estamos hablando de la paz o el hacer un mundo mejor, ¿esto es científico? Porque no parece experimentable, aunque las universidades americanas, como muchas, están cuantificando la felicidad a través de baremos más o menos acertados, pero que sí que está entrando en el mundo científico esto que estamos hablando. Pero podemos decir que esencialmente sí. Con los ojos del alma podemos ver, y esto es científico, porque los ojos de la carne, la medición, llamémosle, los sentidos, son importantes, pero no harían nada sin los ojos de la mente, porque sin matemáticas la física no existe. Es más, ahora mucha medición ya no es ni física, es matemática, como las fórmulas de la teoría de la hipótesis de la teoría de cuerdas, ¿no? Es decir, que la matemática, que es una ciencia abstracta, no experimentable, se puede aplicar, como la filosofía o las ciencias de la razón, se pueden aplicar a las ciencias experimentables para darles consistencia, de manera que no es verdad que solo existe lo que se ve. Porque aparte del ojo de la carne que mide, desde los últimos siglos se ha pensado que todo eso se sustentaba en los ojos de la mente, que son los que razonan. Pero, como hemos dicho en el punto anterior, hay una tercera perspectiva, que son los ojos del alma. Y la pregunta que nos hacemos ¿es verificable lo que vemos a través de los ojos del alma? Y la respuesta sería que sí. Es decir, algo es científico, por ejemplo, cuando se puede demostrar a través de una deducción, y también un segundo aspecto cuando está reconocido en el plano de la comunidad científica de que se trate, sea un premio Nobel o sea en el ambiente histórico, filosófico, médico, las revistas médicas, etcétera. Es decir, que cuando publicas algo importante en una revista médica importante, eso avala la autenticidad de aquello que estás diciendo, ¿no? Bien, habría que ver, primero, que esta verificación que estamos hablando quizás no es tanto experimental, sino experiencial. Por tanto, lo notamos a través de nuestra experiencia personal. Y que los resultados, aunque los gurús o las instituciones espirituales o de alguna manera filosóficas pueden avalar esto que estamos hablando, lo avala principalmente un resultado dentro de nosotros, que es el resultado interior de que aquello nos da paz. Cuando algo nos da paz, en un sentido pleno, cuando aquello es transformativo, aquello nos mejora, si nos da paz, aquello es verdadero. Y si algo no nos da paz, pensar en remordimientos, en el sentido de culpa, etcétera, si nos da inquietud, aquello no viene de la verdad, aquello no es verdad. Es verdad que hay una interacción, porque una persona puede tener un problema psicosomático o como decía Oscar Wilde, lo único que puede curar los sentidos es el alma. Y no hay nada que pueda curar el alma aparte de los sentidos. Es decir, que no podemos ser tan espirituales que no pensemos que tenemos una vida con la comida y con los demás, pero no podemos limitarnos a una vida de lo que se ve, porque nuestra vida más significativa está en un ambiente más interior, una dimensión más espiritual. Por tanto, la ciencia de los últimos siglos nos enseña cómo son las cosas, pero necesitamos saber más. Necesitamos saber qué son las cosas y para qué son las cosas. Por ejemplo, necesitamos saber, y de modo fundamental, qué soy, quién soy yo y para qué pinto yo, qué sentido tiene mi vida. El sentido de la vida forma parte de esta categoría.
Bien, a esto le llamamos sabiduría, que es un tipo específico de conocimiento que, como hemos intentado hablar, es un conocimiento verificado, es un conocimiento interior, intuitivo, que nos hace capaces de adquirir conciencia de nuestro valor, de nuestra dignidad y de nuestras posibilidades. Y nos hace capaces de hacer una transformación personal y también social, que se hace cada vez más necesaria, una educación de la sociedad para crear un mundo mejor, que es el objetivo también de estas sesiones. Quería hacer como una especie de no sé, aportar un elemento de la filosofía que nos habla de que hay un aspecto lineal de las cosas, 2 y 2 son 4, pienso luego existo, es decir, la razón, lo mental, pero luego hay algo no lineal. Por ejemplo, en filosofía se ha estudiado en estos últimos siglos de modo equivocado que la persona es inteligencia y voluntad, olvidando la memoria, la autoconciencia, incluso el amor, ¿no? Y el corazón se veía como una cosa sentimental, que no tenía sentido, aunque hemos caído ahora en el emotivismo, que es el lado contrario, de absolutizar una cosa, se ha pasado a absolutizar otra. Y, en cambio, siempre hemos intuido a nivel familiar, a nivel de hogar, que el amor, sentirse amado y amar es lo más importante de la vida. Y que esto tiene que entrar en el pensamiento y en la filosofía por la puerta de adelante, no puede quedarse en el hogar como la puerta de atrás. En una cultura machista no se veía esta perspectiva, digamos, más intimista, más espiritual de la vida, ¿no? Incluso María Zambrano tiene que hablar de que, ya que no puedo hablar de corazón, hablaré de la razón poética. Entonces, por la puerta de atrás de la razón poética, ya que la poesía permite hablar del corazón, a través de la razón poética compuso su sistema filosófico, porque le negaban hablar del alma, hablar del corazón. Es decir, que ante lo lineal, que es la razón matemática, estas cosas, hay lo no lineal. Aquí, si hubiera alguien de mecánica cuántica, diría que la teoría del caos y todas estas cosas apoyan la postura no lineal. En Oriente se nos habla mucho de lo no lineal, es decir, lo que no se ve, pero que nos parece impredecible, en realidad es lo que mejor va guiando las cosas. Ya para ir hablando un poco de la sociedad, del mundo, diríamos que ante lo que se ve, hay un mundo que no se ve, que es lo que he intentado explicar con la historia del tapiz y ahora a través de lo que voy a llamar los holones, que nos hace pensar que formamos parte de algo más grande donde lo que se ve, lo predecible no es lo más significativo, lo más importante. Desde Arthur Koestler se habla mucho de lo que son los holones. Todo es un holón está integrado en un holón superior y el holón superior integra holones inferiores, por así decir, que el universo tiene galaxias y las galaxias estrellas y nuestra estrella tiene planetas y el planeta tiene vida en los animales y nosotros somos uno de los animales y tenemos una generación y a su vez dentro tenemos células o tenemos órganos y están hechos por células y la célula tiene unos átomos, etcétera. Podríamos ir descomponiendo moléculas y átomos y quarks y ir a lo más inferior, ¿no? Digamos que también lo que se ve, a nivel material, está integrado dentro de niveles superiores, que llamémosle dimensiones. Hoy día incluso físicamente se ve que la mayor parte del universo no es materia orgánica, llamémosle atómica, que sería un 5%, sino que hay una gran parte que es de materia gris o materia oscura, perdón. Incluso el 65% estaría formado, el doble de esta materia oscura, estaría formado por una energía oscura que es la que compone la gravedad de las galaxias, pero que no es materia. Que podrían ser otras dimensiones. No tenemos ni idea, pero han experimentado por las fuerzas gravitatorias que hay mucho más de lo que no es materia bariónica de los átomos, muchísimo más, que supone solo un 5% de lo que es el universo. Y ese 5% de lo que es el universo, a su vez, sabemos que el 80 o 90% de esto es hidrógeno y helio,
y que en cambio el carbono y lo que estamos hechos nosotros es una pequeñísima parte de todo este proceso, ¿no? De una pequeñísima parte de este tanto por ciento tan ínfimo que estamos hablando, ¿no? Digamos que lo que vemos es el Harvard de todo el montaje, llamémoslo así con mucho respeto a lo que sería la creación o el cosmos. Y tiene una intencionalidad o un alma que sería el software, que no vemos, que es lo más significativo de todo lo que hay. Es decir, que vemos efectos, movimiento de las galaxias, no vemos las causas, porque no estamos capacitados para verlo todo, como la historia del tapiz que ha contado. Lo que sí intuimos es que estamos en un colegio para evolucionar, para aprender. Y mi propuesta es que estamos sobre todo para aprender a amar, a servir. Y que todo tiene un sentido, aunque no lo veamos, como la historia del tapiz que he dicho antes. Kepler, el de las leyes estas cosmológicas, decía que Dios ha dispuesto un lenguaje matemático en todo. Y aunque hay cosas que no entendemos, como el niño del tapiz que piensa que el dibujo no se ve, o Mitterrand antes de morir decía que veía dos caminos, el absurdo, que todo parece absurdo, o el misterio. Dice, yo me inclino por el misterio, necesito inclinarme por el misterio. Una postura muy francesa. Quizás nosotros somos más de pensar cómo podemos abrir los ojos para entender que lo que aquí vemos, como la historia del tapiz, es una parte de algo más grande, que lo importante no es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que, de alguna manera, con lo que nosotros hacemos, colaboramos en que se haga algo grande, como el tapiz. Y que aunque hay un orden y un desorden, según estas leyes del universo y ese propósito de amor, que falla muchas veces, y aquí pasaríamos a la parte final, donde espero que haya un poquito de diálogo entre nosotros, para preguntarnos, como hace un momento decía Federico, decía, ¿se puede, en un mundo donde hay cosas inmorales, llamémosle construcción de armamentos, sabéis que España, al menos durante un tiempo, ha sido la principal, ha sido la principal productora de armas antipersona, de bombas antipersona. Se puede trabajar en bancos que, aunque llamen banca ética, a un tanto por ciento que destinan a cosas éticas, en su misma estructura, aquella entidad no parece ética. Y la propuesta que hemos de hacerles es, señores, no dediquéis una limosna a cosas éticas, meter la ética dentro de vuestra estructura para que sea una banca ética de verdad. ¿Cómo influir todo esto que estamos hablando, ese sentido de reflexión, de reflexión, de construir un mundo mejor, de utopía? Sabéis que en la página de la UNESCO hay unas cartas de Freud con Einstein, y Einstein le pregunta a Freud, ¿qué piensa usted sobre hacer una entidad superior? La Sociedad de Naciones ya había utilizado tan en tiempos de la Revolución Francesa, funcionaba demasiado bien esta sociedad. Pero les dice, ¿cómo podríamos conseguir que hubiera algo mejor para llevar las naciones? Para que no hubiera guerras. Estas cartas son del año 32. Freud le contesta que no está llamado a la guerra y, de alguna manera, siguiendo lo que dice también Nietzsche, dice que no estoy de acuerdo, pero forma parte de lo que dice la carta. Dice que las leyes son como la propuesta de los débiles para hacer frente a los violentos, a los poderosos. Es decir, cómo organizarse para que los poderosos no se coman los débiles, a los peces grandes no se coman a los peces pequeños. Entonces se hace la justicia. Y se plantea que ninguna institución podrá conseguir eso. Lo ideal para ellos sería una sociedad guiada a lo platónico por gente inteligente, pero no siempre la gente inteligente, al revés, pocas veces la gente inteligente es la que gobierna. Y se plantean si esa propuesta que tienen debería prevalecer, y dice sí, primero porque hemos de conseguir educar a la gente en la paz, y también por motivos mucho más pragmáticos.
todavía no había la bomba atómica, pero se intuía algo. Dice, ¿por qué? Si hay un conflicto, como los armamentos cada vez son más destructivos, un bando podría aniquilar al otro y incluso podrían desaparecer los dos bandos, podrían aniquilarse totalmente. Bien, la pregunta, llevo ya 35-36 minutos y lo dejo aquí. La pregunta primera que lanzaríamos sería, ¿se puede participar en una sociedad que tiene estructuras inmorales? ¿Tiene estructuras cómo? ¿Se puede participar en una sociedad, por ejemplo, en una fábrica de armas, en un barco que promueve cosas inmorales? Se me ocurren más posibilidades, ¿no? Un recuerdo histórico es hacia un decreto que en Roma se hacía de no participar en la vida política porque eran, llamémosle, masones, carbonarios, le llamaban ellos, cuando los patriotas italianos fueron contra el papado, una institución, digamos, religiosa, ¿no? Y entonces el mandato de los papas, de la autoridad competente, era no participar en estructuras que ellos pensaban pecaminosas, ¿no? Con lo cual consiguieron que no hubiera católicos en la vida pública de algunas naciones, como por ejemplo Italia, ¿no? Sí había, porque los carbonarios también eran católicos, porque la gente no hace caso a las autoridades que no piensan bien. Pero este es el contrapunto de lo que estamos hablando. Si nadie está en un banco que hace cosas inmorales, si nadie, digamos, con ética está en un banco cuya estructura es no ética, ¿cómo mejorar esto si no se puede hacer desde fuera? ¿No sería mejor hacerlo desde dentro, poniendo, sí, objeciones de conciencia a ciertas conductas? Bien, esta sería la primera pregunta que os hago, que nos hacemos, ¿no? Federica, como eres tú la que hace la pregunta, te invito a comentarlo. Bueno, al principio comentábamos que es importante que haya una vinculación entre la paz interna y la paz exterior o los principios que una persona vive y cómo luego los aplica a nivel social. En muchos casos vemos cómo hay personas que tienen unos valores, pero luego cuando salen a la sociedad, fundamentalmente en el área laboral, ahí no hacen distinción. Y sin embargo es muy importante porque el trabajo en definitiva es lo que va a hacer que la sociedad camine en un sentido o camine en otro. Entonces, si buscamos verdaderamente una coherencia y además buscamos resultados, una persona que tenga unos principios de paz, esa persona no podría trabajar en nada que tuviera que ver con la industria armamentística, por ejemplo. Recuerdo yo todavía en el colegio que nos decían cómo Spinoza fue capaz de renunciar a una cátedra porque no iba en acorde con sus principios y nos lo ponían como un ejemplo, un buen ejemplo, pues de coherencia, en fin, un ejemplo pues de lo que puede ser, pues eso, unos valores llevados también luego pues a sus consecuencias sociales. Entonces yo sí esto lo veo muy importante que como tú muy bien decías al principio, cuando una persona adquiere una serie de principios y de valores, no nos lo quedemos, es decir, no pensemos que eso es algo a vivir en la intimidad, sino que eso se tiene que convertir en luz y poder testimoniar delante de la sociedad que esos valores alumbran mi vida. Y lo hacen, pues por ejemplo, eligiendo áreas de trabajo, áreas constructivas, donde yo aporto, para que la sociedad camine hacia los principios que yo tengo. Entonces, sí que me parece muy importante, ¿no?, el que se establezca ese vínculo. Sí, me parece que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque simplemente que tiene que haber unos límites, ¿no?
Por ejemplo, yo entiendo que en todas las perspectivas éticas, el primer principio de paz es no matarás. Entonces, yo pienso que el límite es, yo no puedo implicarme en algo que sea matar a otro. Esa es mi visión personal, ¿no? Es un límite. O sea, que puedo trabajar en un banco que construya cosas que sean usadas mal por otros, ¿no? Incluso podría plantearme qué gente... Yo no podría trabajar en una fábrica de armas, pero entiendo que hay gente que eso no lo capta. Es decir, hay gente como la película de Monsters Ball, el baile de los monstruos, donde la Kelly Harry, o como se llame, la Berry, que fue el primer Oscar quizás a una mujer negra, pues se ve como en el ambiente del corredor de la muerte necesitan prostitución, hay suicidios, hay una serie de cosas porque aunque sean gente teóricamente con poca sensibilidad y preparada para matar, a la hora de la verdad, en todas las guerras, yo he conocido pilotos de helicópteros que estuvieron matando con el napalm en la guerra de Vietnam, y cómo tenían que dejarlos unos meses que se rehicieran y luego otro mes o 15 días para adoctrinarlos a que mataran, ¿no? Porque es antihumano todo lo que sea matar. Yo entiendo que estos son los límites y que para las estructuras, digamos, necesarias, no pienso que la pena de muerte sea necesaria, pero sí de ciertos trabajos de cárceles o de conductas de hacer daño a otras personas, aunque sea un daño que en las leyes tenga que ser previsible, ahí no puede trabajar cualquiera. Tiene que trabajar gente con poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay algo que nos repugna. Estos límites son importantes establecerlos a la hora de trabajar para construir la paz y al revés, para no hacer daño a nadie, ¿no? Y esto es cuestión de educación, de cómo educar para que cada uno tenga esta sensibilidad, como hemos dicho, como he intentado explicar, ¿no? Esta es mi propuesta, de que las estructuras dominan a las personas. Por ejemplo, los trabajos de alguna multinacional es chuparte todo lo que tienes para devolverte las cáscaras de ti mismo, porque te han obligado a hacer cosas injustas, a echar a otra gente, a hacer cosas, a chuparte todo lo mejor de ti, y tú te has dejado inducir a este sistema. Por ejemplo, los mismos jefes de algunas empresas son esclavos, o los mismos políticos u otros, son esclavos de esas estructuras económicas que les dominan y les hacen, no sé si me explico, les esclavizan, ¿no? Pero desde dentro mi teoría es que se puede mejorar estas estructuras sociales, económicas, políticas, etc. Nunca será completa esta mejora, pero si no hubiera esta utopía, el mundo desaparecería. Claro, ahí decimos el que la paz es fruto de la justicia. Entonces, cuando hablamos del no matar, a veces pensamos solamente en lo que puede ser el acto bélico, pero es que hay también otra serie de áreas que son áreas injustas, belicosas, agresivas, es decir, detrás de una guerra hay planteamientos económicos, planteamientos políticos, y probablemente aquel que empuñe el arma es el último eslabón, que no por eso tiene menos responsabilidad, porque tiene siempre la opción de objetar y de negarse, ¿verdad?, lo que puede ser, pero que hay también, ¿no?, todo un mundo detrás que habría que, porque eso es la génesis, ¿no?, cuando comienza a haber una economía desigual, injusta, agresiva, una política también agresiva, injusta, todo eso va sembrando las causas. Y luego lo otro finalmente es el último eslabón, ¿no?, lo que ejecuta. Entonces habría que estar también atento, ¿no?, a ese contexto político-económico para que sea también un contexto de paz, un contexto de integración, de equilibrio, de armonía, porque de eso va a derivar probablemente lo demás.
Totalmente de acuerdo, sí. Sí, me parece que digamos que eso plantea, yo digo, un camino entre medio entre no colaborar con nada que sea injusto o prostituirse y hacer exactamente las directrices de esto que hay, ¿no? Dentro de ese límite de no matarás, seguramente, como tú dices, habrá otros límites, que es que esa estructura puede matar la dignidad de las personas y que es un matar espiritual, como puede ser, y lo vemos en España estos años con las manadas, es decir, la violación de una persona, ¿no? Que matas a su dignidad y, por tanto, se merece también llamarle criminal, ¿no? Por tanto, en estas estructuras, dentro de esos límites, se puede crear una educación, una colaboración, un trabajo colaborativo en cambiarlas desde dentro, ¿no? Esta sería mi propuesta. Y también, ¿se me oye? Claro, se te oye. Pues quizá yendo más allá del no matarás. Por ejemplo, ya que tú has puesto ese ejemplo, Lucía, yo creo que también se puede uno atentar contra su propio cuerpo conscientemente tomando sustancias nocivas, alcohol, tabaco, drogas, que también te perjudican a ti mismo. Entonces también yo creo que también es parte, yendo un poco más allá, ¿no? Es parte de ese no matarás, también lo llevar a tu propio cuerpo, abstenerte de cosas que te matan, que son perjudiciales y que yo, en mi opinión, pues tampoco deberíamos hacerlo cumpliendo ese objetivo y ese precepto de no matarás, no atentar contra tu propio cuerpo. Y que está ligado a todo lo que he intentado explicar. Totalmente. Que en la vida de estrés y que hace que unos a los 50 muere por ataque de corazón, por no cuidar el desarrollo de locomotriz de la persona, etcétera, hace que otros caigan en ese llenar ese vacío interior con adicciones que suponen una destrucción, una autodestrucción, aunque no acaben en suicidio, porque muchas veces es un suicidio despacio. Me parece que aquí cabe muy bien el ejemplo de la rana, ¿no? Si una rana le echas en agua hirviendo, la rana salta fuera de la olla. Pero si la pones en agua tibia, está calentita, y si va subiendo cada poco un grado, la rana está cocida y muere sin saberlo, porque se ha acostumbrado. Es decir, estamos en una sociedad, en un contexto, que es quizás la parte de paz que hoy casi sería preliminar, que he intentado explicar, ¿no? Que es un contexto en el que estamos que nos puede adormecer y que puede ser difícil el cambio, esta chispa, abrir los ojos, ver la luz, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, hay quizá otra pregunta que has dicho tú antes, Pepe, que, no, Fulgen ha dicho, ¿es cosa nuestra ese cambio del mundo? ¿O necesitamos ayuda de alguien? ¿Y de alguien en qué sentido? Es decir, ¿tienen que venir unas almas especiales para liderar esta situación social? ¿En qué medida esta educación puede ir ayudando a todos? ¿O es necesario que se despierten unas almas especiales que son las que provocan los cambios en la historia? Y un aspecto que yo añadiría, o como este mito griego, vendría un Plutón a de vez en cuando dar un golpe en la mesa y decir, basta ya, vamos a cambiar esto. Si alguien quiere hablar y no sabe cómo activar el micrófono, le ayudamos, ¿eh? Que lo diga por el chat, que aquí abajo también hay un chat. Voy a poner hola en el chat para que se vea dónde está. Repito la pregunta. ¿Es cosa nuestra? En tres partes. ¿Es necesario esperar a alguien? ¿Y ese alguien qué son? ¿Almas especiales o que venga desde arriba la solución? Fulgen. Bueno, nos ha explicado tantas cosas interesantes que no sé por dónde entrar, ¿no?
pero yo siento que desde mi experiencia, ¿no? Lo que yo he estado vivenciando a lo largo de mi camino espiritual, a mí lo que me ha despertado del todo es el despertar de la conciencia a nivel del intelecto. Yo siento que el intelecto de los seres humanos está totalmente en la niebla, ¿eh? Entonces, cuando estás en la niebla, pues no sabes, ¿no? No sabes a dónde vas, no sabes qué hacer, no sabes. Entonces, ese es el intelecto. Tener claridad en el intelecto es lo que te va discerniendo a tomar los pasos determinados. No es que te los tengan que marcar los demás. Pero claro, ¿cómo despierta ese intelecto? ¿Cómo lo haces limpio? ¿Cómo lo clarificas? Porque el intelecto está relacionado con la mente y toda la mente está llena de todo tipo de influencias, ¿no? Entonces el intelecto también está influenciado. Entonces tu mente y tu intelecto está influenciado por todo. Y quieres arreglar el mundo mundial, pero es que no te puedes ni arreglar a ti. O sea que lo básico tiene que ser empezar a arreglarte, limpiarte tu conciencia, limpiar tu intelecto. O sea que cuando tú cierras los ojos y mires un momento los pensamientos que tienes, ve a ver qué pensamientos tengo. Si son pensamientos negativos, si son pensamientos de odio, si son pensamientos de rencor, si son pensamientos que me tienen intranquilo todo el día, si son pensamientos apegados, influenciados por las situaciones externas. Es que tengo que clarificarme todo eso. Y aparte después, si no sé cómo transformar todo eso, pues peor todavía. O sea, podemos estar muy influenciados por los demás, pero tenemos que clarificarnos nosotros dentro, interiormente. Eso es lo que yo... Y claro, es básico lo que tú decías, ¿no? Que lo invisible determina la calidad de lo visible. O sea, lo que no se ve, toda tu conciencia es lo que tienes que limpiar para que se vea limpia, ¿no? O sea, toda esa maraña que hay en tu conciencia, ¿no? Es que es lo invisible, no se ve, pero se manifiesta en ti. Por eso el mundo está como está, ¿no? Pues está corrompido, lleno de... Pues está como un prostíbulo. El mundo está lleno de eso, ¿no? O sea que las mentes atormentadas, los depredadores por ahí funcionando, ¿no? La gente corrompida, o sea que no, metamos todos, quiero decir, ¿no? Entonces tengo que limpiarme yo primero, ¿no? Entonces, y la limpieza del alma, pues ¿cómo es la limpieza del alma? Pues no es individual, tiene que ser conectada con la divinidad, lo que yo siento, ¿no? Que es la única fuerza capaz de revitalizar el ser otra vez. Podemos decir a cualquiera que le diga, tú eres malo, no, todos somos buenos. Cualquiera que te digan, tú es que no eres bueno, pues no le gusta, se considera bueno, pero verdaderamente es donde está el nivel de los seres humanos hoy día, ¿no? Posiblemente pues no está muy alto, ¿no? No sé si me estoy extendiendo un poco. Sí. Yo entiendo, de lo que has dicho me ha hecho pensar dos cosas. Una, que el acosado muchas veces es acosador. El que ha sido maltratado sin padres, en un hospicio, que se le ha obligado a delinquir, o, en fin, una persona que no ha recibido amor, a veces repite el patrón y se vuelve agresivo, violento. En cierta forma, los dictadores y los agresivos no son más que personas un poco castradas afectivamente, ¿no? Con esa dificultad interior de dar amor, y porque no han sentido ese amor y no pueden dar, nadie da lo que no tiene, ¿no? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, otra reflexión que me ha venido a la cabeza en lo que decías tú, es que al hablar de la divinidad, yo siempre pienso en las palabras de Jeremías, que en boca de Dios pone: yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción. Me invocaréis y os escucharé. Es decir, que los pensamientos que no dan paz no son de Dios. Y se ha esclavizado las conciencias metiéndoles cosas que dan miedo. Y esas cosas, como dice la Biblia en el pasaje que acabo de decir, no vienen de Dios. Porque Dios es la paz. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, para llenarnos de paz nos tenemos que conectar con la paz.
Es lo básico. Y cuando tienes paz, entonces puedes dar paz. Y si no tienes paz, pues no va a dar intranquilidad, va a dar malestar, va a dar reproches, va a dar de todo tipo de cosas, ¿no? Todo lo que te afecta, porque todo lo de alrededor te está afectando. Entonces, si lo absorbes, eso es lo que se te queda ahí. Entonces, todo eso lo tienes que quitar. Todo eso lo tienes que quitar. Y tu mente se quedará limpia con la visión de Dios. Y entonces darás lo mejor. Y entonces dices, bueno, es que no, así, bueno, yo lo hago en el sentido, yo individualmente tengo que dar mi paso. Esa es mi gotita, mi paso. Y después el otro dará el suyo si lo quiere dar, y el otro el suyo, y el otro... Pero yo mi paso, o sea, yo tengo que hacerme la pregunta. La gente actúa así, pero ¿qué es lo que yo verdaderamente tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo, como decía ahí antes en el ejemplo este que has puesto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer verdaderamente? ¿No? Entonces, esos son los pasos que decía pues Federico y Pepe, ¿no? De que tengo que tomar determinación, o sea, acciones determinadas en mi acto. Entonces, pues eso. Y además perdón. No, simplemente me he acordado de una frase que decía uno: se pueden tener 1000 ideas, pero haz una cosa. Es decir, enfocarnos a crear como esta reunión o expandirla a otros sitios, pero que la acción es importante como fruto de todo este proceso que decías. Pepe, ¿qué decías? No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Furgen, con lo que dices tú, pero con un matiz. Yo no creo que hasta que tú estés limpio puedes limpiar, o hasta que tú tengas paz puedes dar paz. Creo que en el proceso de ambos, sí, claro, eso sí. es. Entonces, sí, bueno, me refiero que cuando hayas completo es que ya te vas ahí. Si tiene uno que esperar, pues entonces, yo creo que en el proceso y el deseo ya capacita y purifica a las personas. El proceso está el choque, o sea, el enfrentamiento, el obstáculo, y ahí es donde tienes que saltarlo. Quiere decir que te van a venir, en el camino te van a venir las pruebas para que tú des tu muestra de paz. ¿Sabes? Ahí es donde está el proyecto, claro, es un trabajo a realizar. Claro. Pero junto con otros. Bueno, el que se preste, es que uno tiene que hablar por uno. ¿sabes? Lo que estáis diciendo los dos, me parece que se podría además decir que aprendemos a través de las dificultades y que nos sirven más las que en este mejoramiento, en este proceso de crecimiento personal, nos sirven más las cosas que no van que las que van sin esfuerzo. Y que los que nos fastidian son entrenadores. Y esos son los que nos dan paz, porque la prueba de que tenemos paz es cuando alguien, hoy día se dice, las personas tóxicas elimínalas, como si fuera un insecto que puedes pulverizar. No, apártate si no eres capaz de tener paz. Pero si eres capaz de estar con esas personas, pues te sirven para ir teniendo paz y que esas personas se den cuenta de que el camino que tienen no es de paz, ¿no? O sea que la acción, he puesto una acción quizás la más fuerte, que es la acción de defenderse, ¿no? Porque se dice que la fortaleza de atacar, de construir, de hacer cosas es muy fácil. Lo más difícil es el soportar cosas que nos contrarían, ¿no? Pero efectivamente, como dice Pepe, no hay que esperar a hablar, a tener un doctorado, sino que uno desde que tiene 2 años empieza a hablar. Hay que empezar a hacer el bien, porque lo mejor de la vida no es tanto que nos digan que sabemos mucho, sino que sabemos amar, como se dice el Evangelio, ¿no? Que hemos pasado haciendo el bien. El que la vida se pueda hacer de nosotros, ese hombre pasó haciendo el bien, esa persona pasó haciendo el bien. Yo me despido con un eslogan que me gusta mucho, ¿no? Lo decía una yogi muy buena, Daddy Yankee, que decía que los obstáculos vienen a tu vida para que tú des lo mejor de ti. O sea, para que muestres lo mejor de ti. Así es. Pues Pepe, que es el que siempre pone la hora, no dice nada. Sí, ya es tarde.
Pues nada, seguimos. ¿Quién sigue la semana que viene? Nieves, creo. El próximo viernes a las 7. Venga, pues nos vemos. Nos vemos. Y damos más publicidad. Si alguien quiere decir algo. Pues muchas gracias, Yusia. Muchas gracias. Muy inspirador. Muchas gracias. Gracias. Pues seguimos. Ya. Buenas tardes. Furgen quiere decir algo. ¿Eh? Creo que Furgen quiere levantar la mano. No, saluda. Vale. Un saludo. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.